Mi nombre es Enrique Shor, yo era fotógrafo, ya desde chico que me gustaba fotografía y trabajaba como fotógrafo este, en ese año, este, bueno, no recuerdo exactamente, era más freelance, yo creo. No. Bueno, sí, bueno, en ese momento era freelance, digamos, había trabajado en distintos medios, siempre me gustaba fotografía más bien periodística, no, no tanto, digamos, artística o otro tipo de fotografía. Y las fotos fueron un testimonio importante, yo creo que gracias fundamentalmente al testimonio que pudo eh, dar la gente que sobrevivió o que fue testigo en primera fila de eso, ¿no? Nosotros en la CONADEP fue importante porque lo que hizo fue dar una estructura a recoger todos esos testimonios y darle también un marco legal que después obviamente sirvió como documentación para el juicio de las juntas. Fue un momento histórico donde muchas cosas eran claramente poco claras y estábamos en terreno muy desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué crees que te diga? Había una mezcla de miedo, de ansiedad, no sé. Yo creo que fue un trabajo que también fue ganando relevancia histórica a medida que pasó el tiempo, ¿no? En ese momento, honestamente, tampoco sabíamos muchas cosas ni teníamos tan clara la importancia que después iba a tener, ¿no? Fue un momento de mucha tensión, un momento de mucha tensión. En muchos lugares bueno, yo creo, particularmente en el Hospital Posadas, yo creo que fui una sola vez, si mal no recuerdo, y fue el día ese que fuimos a hacer un reconocimiento. Yo no tenía ni idea, honestamente. Yo llegué ahí, no sabía con qué me iba a encontrar, ni, ni conocía a nadie, o sea, simplemente fuimos a verificar testimonios que habían sido brindados y nos encontramos con un lugar que a mí honestamente me sorprendió mucho porque estábamos dentro de un predio que pertenecía a un hospital y era un lugar así un poco aislado y honestamente en ese momento espero que ahora haya cambiado, pero era como siniestro, ¿no? Daba miedo, honestamente daba miedo. No estaba en un buen estado para nada, había restos de, de que estaba siendo usado, no sé muy bien cómo en ese momento, pero eran todavía como, no sé si una base, no sé si operativa, pero era un lugar que usaba personal de seguridad, no sé exactamente si era policía o quiénes eran, había hasta uniforme, había me acuerdo que había una, una funda de una pistola y había agujeros de bala. Era un lugar, estaba sucio, estaba feo, daba miedo, honestamente daba miedo. Este, y bueno, eh, qué sé yo, en retrospectiva, yo puedo ver las fotos ahora que hice en ese momento y digo, "Uf, que podría haber hecho mejor las cosas y tendría que haber prestado más atención a otros detalles, no sé, qué sé yo, hice lo que pude y lo que nos encontramos en ese momento con el nivel de conocimiento que teníamos, que era mínimo, y, y bueno, me alegro que igual sea un trabajo que haya servido para básicamente para ratificar
lo que había declarado la gente que había estado ahí, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Que se cumplió. Sí, No, no, quizás no en el caso del Chardén en particular, obviamente, bueno, pues muestra lo que había en ese momento, ¿no? Que no necesariamente era igual a lo que había estado un poco tiempo antes, pero sí, seguramente bastante distinto a lo que está ahora, ¿no? No sé, no tengo ni idea cómo está sí, ahora sí, realmente. sí, 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 Pero es el valor testimonial de la fotografía de describir cómo era un lugar en un determinado momento y bueno, y después habrá cambiado, pero eso pasó, está ahí. O sea, tal cual. y el tema fue, yo había tenido un profesor en la escuela, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde yo estudié, que se llamaba Raúl Aragón, que después fue rector del colegio y que fue profesor mío y que me conocía muy bien. Y resulta que él, que era abogado, que después estuvo exiliado durante la dictadura y había tenido, fue uno de los fundadores de uno de los principales movimientos de derechos humanos, y había sido defensor en fin, había tenido una actuación en el campo de los derechos humanos y cuando él volvió de su exilio, eh, a él lo habían convocado como, eh, como miembro de la CONADEP, era uno de los, era justamente el secretario de procedimientos. Entonces él, cuando estaba organizando eso, se dio cuenta que era muy importante tener el, algunos apoyos técnicos, por así decirlo. Fundamentalmente necesitaba un fotógrafo y necesitaba un arquitecto para, para que dejara constancia de los planos, que verificara que cualquier modificación que hubiera habido en los lugares y que se correspondía con la, digamos, con la declaración que había hecho testigos que habían estado en los lugares. Y ese fue concretamente el trabajo del equipo de procedimientos, que iba a un lugar donde ya previamente habían tomado declaración a gente que había dicho, bueno, pues sí, bueno, pues ahí igual, no sé, lo habían torturado, lo habían detenido, lo que sea, y habían hecho una descripción física del lugar. Había dicho, sí, es un lugar que a la entrada, que yo a la izquierda, arriba había una ventana, había una puerta acá, que yo había cosas así, que lógicamente eran detalles que si no habías estado ahí, nunca hubieras podido Imposible. conocer. O sea, sobre todo, imagínate sitios que no eran para nada de acceso público, ¿no? Adentro de cárceles o de guarniciones militares o lo que sea, ¿no? Y, bueno, en este caso salí del hospital. Y entonces, cuando se iba a hacer el procedimiento, era un procedimiento de verificación, era un procedimiento de decir, digamos, lo que nos encontramos acá, efectivamente se hacía un plano, se sacaban fotos, se decía, se buscaba, digamos, documentar que la descripción que habían hecho coincidía con lo que veíamos ahí. Entonces, en ese momento Aragón, cuando empezó la CONADEP, apenas lo nombraron, me llamó. Él me conocía, sabía de mi involucración con el tema. El, el colegio al que yo fui eh, fue muy golpeado tenía varios compañeros desaparecidos o muertos y bueno, era un tema que yo sentía y conocía. Y el tipo, la verdad que cuando me llamó, sonó el teléfono, para mí una sorpresa total, porque ni sé cómo consiguió mi teléfono, la verdad, porque decía años que no nos veíamos, ni nada, me dijo, me acuerdo que levanté el teléfono y dijo, hola, soy Raúl Aragón, y yo me quedé, hostia, eh, y dice, Enrique, te necesitamos. Digo, sí, sí, necesitamos un fotógrafo. Para saber que estoy en la CONADEP, digo, sí, sí, yo lo había leído en el diario justamente un poco tiempo antes. Y, y me dijo, y bueno,
como que no me dio mucha opción, me dijo, te necesitamos, y le dije, ok, de acuerdo. Entonces me dijo, mañana a las 8 de la mañana te pasan a buscar. Y al Así, día al toque. siguiente, al toque, al día siguiente a las 8 de la mañana tengo un Falcon verde con dos policías en la puerta de civil, pero claramente era un vehículo policial y ahí empezó una recorrida que duró muchos meses. Sabes que la primera de todas, ahora mismo no recuerdo dónde fue, honestamente. Es que fueron muchas y muy fuertes, muy fuertes. Yo no tenía ni idea. Honestamente, o sea, yo sabía, conocía digamos, obviamente sabía que había habido desaparecidos, tenía amigos muy íntimos, sabía perfectamente el tema, pero y tenía, digamos, alguna noción de los lugares más emblemáticos. Sabía que en la EMA había habido un centro de tortura, sabía que en La Perla, que, no sé, en el Campo de Mayo, pero no tenía ni idea de la cantidad de otros lugares que, sinceramente, para mí era una sorpresa. Cuando el día que me dijeron, bueno, además normalmente yo no sabía dónde iba, o sea, a mí yo llegaba o me pasaban a buscar o yo iba ahí a las oficinas y después de ahí salíamos y hasta ese momento yo no sabía con anticipación qué era lo que íbamos a hacer. Y el día que fuimos a un hospital, digo, ¿un hospital? Ni idea, ni idea. Así que, bueno, pero así fue. Este, no era una visita turística, eso era, o sea, eh, 40 años después a mí me sigue emocionando. Sí, Era, eran momentos muy cargados. En muchos casos, mucha gente había estado torturada o violada o había visto cosas terribles en esos lugares y nunca más había vuelto a ese lugar. Entonces, volver a entrar a un lugar así era un trauma súper importante. O sea, era muy frecuente que estábamos todos llorando ahí en un momento porque era fuerte, era claro, muy fuerte. Y básicamente yo estaba un poco eh, a la expectativa de ver qué era lo que nos encontrábamos, pues no lo sabía previamente, no tenía ni idea. Y, y era un poco seguir, sobre todo a los testigos, a la gente que había estado ahí detenida, desaparecida, y que iba buscando huellas, por así decirlo, evidencias de cosas que recordaba bueno, un detalle ya te digo, que podía ser absolutamente, qué sé yo, que parece inocuo, ¿no? Una ventana, una puerta, no sé, de la figura en un piso, un radiador, y eran, la importancia que tenía era simplemente la de verificar que esos elementos eran tal cual ellos lo habían descrito antes de ir al lugar. Entonces, era un poco ir viendo qué cosas se veían y intentar plasmarlo en fotografías que eran realmente, el sentido tenía, era un sentido de documentación, ¿no? De verificar, bueno, si el lugar coincide la descripción que se había hecho con lo que nos encontramos ahí. Y claro. después siempre había cosas, obviamente, imprevistas o cosas, qué sé yo, no sé, el tema, en el Posadas particularmente, yo recuerdo, me llamó mucho la atención el tema de los agujeros de bala. No sé si siguen estando ahí, no están No, no, más. no. Han cambiado los cristales y chao. Pero bueno, ves, ahí tenés una cosa muy emblemática, ¿no? Porque una foto.
porque en una casa normal hay un agujero de bala, o sea que claramente es un agujero de bala. O sea, entonces eso es un, bueno, es un testimonio que evidencia que hay una historia atrás, ¿no? Que es la historia que justamente contaban que igual fue un simulacro de funcionamiento, igual fue no sé, un tipo estaba borracho y dice, no sé, lo que sea. Y eso sucedió en varios lugares. Y justamente el valor documental que tienen esas fotos es, bueno, preservar eso que, ya te digo, ahora no está, porque, bueno, hay lugares que han sido destruidos, hay lugares que han sido cambiados totalmente, o puertas o ventanas tapiadas o cambiadas de sitio. Bueno, ahí estaba también el arquitecto, que es el que aparece en varias fotos, justamente registrando esos detalles, ¿no? La CONADEP eh, era digamos, un organismo oficial avalado. Nosotros teníamos una credencial y yo lamentablemente la mía no la tengo más. No sé si la devolví o la perdí o no sé qué pasó, pero era una credencial muy curiosa que decía fundamental, es miembro de la CONADE y está autorizado a entrar absolutamente en cualquier lugar y nadie puede. Y eso es algo que ha sucedido, que tuvimos que usar en alguna ocasión donde no nos dejaban entrar a un lugar. O sea, oye, Claro, la de Trócoli en ese momento, el ministro del Interior dice que acá podemos entrar y no podían no dejarnos entrar. Y eso ha sucedido. Ahora, en general, claro, depende del lugar. No es lo mismo. En el Chadeo, honestamente, no recuerdo yo quién estaba, digamos, como a cargo del lugar, pero no era, aunque había restos de policías y todo eso, yo no recuerdo que hubiera habido ahí una autoridad policial, ni absolutamente nadie que haya impedido ni puesto ningún tipo de traba, ¿no? No. En el Olimpo estaba la policía, y la policía en general, este, digamos, no es que le gustara que fueran civiles pero en realidad la policía es persona civil también, entonces nunca hubo, y además es de suponer que la gente que estaba ahí no tenía nada que ver ni avalaba lo que había pasado en ese lugar antes, ni en absoluto, ¿no? Entonces, nunca, no recuerdo yo en ningún caso una resistencia policial. El ejército o la marina o la aeronáutica es otra cosa. Ahí sí que hubo claro. muchos casos de resistencia seria. Pero bueno, pero no. En el caso particular de Posadas, no recuerdo, no sé, honestamente no me acuerdo quién nos recibió, pero posiblemente era o personal administrativo o médico del hospital. No hubo ningún tipo de problema para nada, para nada. Yo hice las fotos, las revelé, las copié y las entregué, básicamente. Y Mira, después cuando terminó todo el trabajo, entregué todos los negativos y todo a la Secretaría de Derechos Humanos, subsecretaría. En mi casa, un laboratorio en mi casa, y eso lo hice yo, solito, este, durante todo el transcurso. Todo lo que, en algún caso, no fue el caso del Posadas, pero en algún caso, además de hacer las fotos que se me pedían y las fotos que eran aceptadas, incluso legalmente, siempre eran copias en blanco y negro, ¿no? Entonces siempre hice fotos de negativo blanco y negro que yo revelaba y después copiaba y ya te digo, las entregaba. Ahora, en algún caso, en algún lugar, no en el caso de Posado, que yo veía que era una situación particularmente, que el color le podía dar otra dimensión, en algún caso hice alguna foto en color también. Que esas fotos ya yo no las podía revelar, no tenía capacidad para hacerlo y las llevo.
Y en algún caso hubo algún tema horrible que en esa época todo eso era tan primitivo, digamos, nada que ver con ahora, los procesos eran manuales recuerdo algún caso arruinado en el laboratorio, se arruinaron las películas porque tenían los químicos en mal estado, en fin. Y muy pocas de esas fotos sobrevivieron. Está todo lo que yo hice está ahí depositado en el Archivo Nacional de la Memoria. No, que cuando terminó todo ese trabajo, me llamó Rabossi, que era en su momento había sido miembro de la comisión y que después se quedó inicialmente como subsecretario de Derechos Humanos, me llamó y me dijo, Enrique, dame todo. Y yo fui y le entregué todo. Y que después cambiaron muchas cosas y durante años estuvieron perdidos. Todo ese material. Y no sé bien quién los encontró en una cajonera ahí tirado en una pila de negativos y hicieron todo un trabajo de recuperación de eso y bueno, que primero lo hizo una organización que se llama Memoria Abierta, que hicieron un trabajo fantástico de eso y después fue a parar, cuando se creó el Museo de la Memoria, está todo ahí. Ellos también hacen un trabajo muy importante para preservar todo ese Sí. material. Que es un material histórico. Yo, digamos, mi formación ha sido periodística, entonces o sea, ese era un trabajo documental, no era un trabajo periodístico, era un Claro. trabajo que iba a, a recopilar evidencias, básicamente, para ser usada justamente eh, eh, después en el Nunca Más en los legajos que integraron el juicio de la Junta. Era el objetivo de ese trabajo. Y en la medida que pude, en algunos casos, intenté también mostrar un poco cuál era la situación, ¿no? Más allá del detalle de una ventana. Entonces, muy poco, la verdad, mirándolo en retrospectiva, digo, qué idiota que fui, que tendría que haberlo hecho mucho más eso, ¿no? Pero bueno, Ah, hice lo que pude. Ya te digo, no, no eran visitas muy largas, en general era un ratito que estábamos ahí y estaban muy cargadas de emoción, muy cargadas. Era totalmente lo normal, la gente ahí rompiendo en llanto y claro, era, era, era fuerte. fuerte, era muy fuerte. Y qué sé yo no estaba obviamente involucrado directamente ahí, pero te afecta eso, ¿no? Eso Obvio. este, ya te digo, hice lo que pude. Este, en, en, en algunos casos más, en otros menos. Este, hubo, hubo también lugares que eran más, se prestaban más, el Posada justamente era un lugar relativamente pequeño, ¿no? Acotado, no recuerdo cuánto tiempo habremos estado, igual un par de horas, pero no, no hubo tanta oportunidad intenté plasmar en las fotos lo que era el lugar, lo que se veía, lo que la gente me decía en particular que este, algún detalle, ¿no? Hay fotos que tampoco tienen mucho interés en el sentido de que es una foto de una puerta, una foto de un pasillo, una foto de una escalera, qué sé yo, no es que tengan un valor visual interesante, ¿no? Intenté hacerlo lo mejor que pude, pero Es que precisamente esas el son las el fotos. valor no es eso. Había lugares donde claramente eh, esperaban la visita de la comunidad y lo habían como limpiado, Preparado. lo habían preparado, ¿no? Y otros que no. En el Posada particularmente, no. O sea, estaba ahí, había
había, ya te digo, había uniformes colgados en sedes personales de personal claramente policial. Había fotos medio eróticas ahí en la pared, en un caso, había cosas que eran horribles. Honestamente eran horribles. Sí. Era sólido, era como que ese había sido un lugar claramente, este, no sé, clandestino y horrible. No, no sé qué Tétrico. decir. Este, no, no, lamentablemente no tengo ninguna anécdota en especial. No, no tengo, ya te digo, yo pasé hicimos recorridas en no sé cuántos, pero muchísimos centros clandestinos en todo el país y esto fue hace 40 años y mi memoria no es tan buena. Entonces no, pero no, no recuerdo nada Particular. particularmente destacable, ¿no? Lamentablemente. Lo que me acuerdo que me impresionó fue, porque no sé cómo es ahora, pero eh, era un sitio que estaba como escondido, ¿no? Está como en un jardín, pero en una parte que no te esperás que dentro de un predio de un hospital haya ahí, que ya había una cerca de De vegetación doctrina. y en el medio hay una casita, y dentro de la casita era totalmente sórdido lo que se veía. Y estas cosas así, no sé, me acuerdo que se ve en un par de fotos, de tener una pistolera ahí colgada. No, yo no tuve ningún tipo ni de control, ni siquiera de voz. O sea, yo entregué, no sé, miles de fotos de todos los lugares que recorrimos en todo el país y ellos decidieron lo que les pareció adecuado. No, no tuve ninguna injerencia. Mi trabajo terminaba al entregar las fotos y ya está. O sea, todos los legajos del juicio de la Junta estaban llenos de muchas más fotos de las que salieron de Nunca Más. O sea, Nunca Más hay una pequeñísima selección, un puñado de fotos. Pero ¿Cómo te...? todas las fotos esas estuvieron en los legajos, todas. Hombre, ya te digo, yo no sé si en ese momento era tan consciente de la relevancia. O sea, yo hice el trabajo que me llamaron para hacer y era muy fuerte y muy conmovedor ver tanta gente y ver esos lugares, y sentía una gran responsabilidad por ser, digamos, testigo ahí en primera línea de una cosa a la que en muchos casos casi nadie había tenido acceso, ¿no? Entonces pero eso de alguna manera tampoco es tan distinto de lo que me pasa muchas veces si estás como fotógrafo de prensa cubriendo, muchas veces me ha pasado de estar en situaciones donde estás en primera fila de algo que la gente pueda ver a través de la foto que vos des, no, no hay un acceso. Ahora es distinto, porque ahora, qué sé yo, hay la televisión, hay los teléfonos móviles que transmiten en directo todo, pero en esa época no. En esa época este, la gente tomaba conocimiento de las cosas muchas veces a través de lo que leía o lo que veía publicado y, este, y yo era consciente y fui obviamente tomando más conciencia de esa responsabilidad enorme a medida que fueron pasando las cosas y fuimos estando en distintos lugares y bueno, ya te digo, había lugares muy emblemáticos, ¿no? Este, qué sé yo, vos dijiste, trabajas en el Olimpo, qué sé yo había escuchado el nombre, digamos, sabía que había habido gente desaparecida ahí, pero no tenía una imagen de cómo podía ser el lugar, ¿no? Y entonces
la responsabilidad que sentía de estar en un lugar y saber que mis fotos eran lo que iba a mostrar al público en general. Eso, pues, era una responsabilidad muy grande, ¿no? Eh, pero bueno, ya te digo, ese sentido también de la relevancia histórica fue algo que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Y, y es increíble que 40 años después eso todavía es relevante y relativamente poco conocido también, ¿no? Obviamente hay un sector muy directamente afectado de gente que, bueno, obviamente está más involucrada y más conocedora y más atenta a todas estas cosas. Y después hay una enorme cantidad, y además que han pasado tiempo, hay otra generación de gente que no vivió esa época y que en muchos casos la conoce poco, en otros casos le interesa, pues. Este, la- y, y Totalmente. esa es mi Ah, visión de la realidad, no sé. no, sí, Obviamente, sí, cada uno tiene, si estás en un círculo donde toda la gente a tu alrededor es muy consciente y sabe, bueno, bien, pero hay mucha otra gente sí, que pero pasa en todos lados, que si vas a Alemania, no es que todos los alemanes fueron a Auschwitz de visita, o sea, ah, este, creo que todos más o menos saben lo que pasó ahí porque es obligatorio estudiarlo, pero hay muchos que eso no. Sí, no, yo soy consciente de eso y me alegra que eso esté preservado y que se siga usando en ese sentido y me alegra, ¿no? O sea, para mí sigue siendo eh, seguramente la cosa más importante que hice nunca, o sea, es muy importante. Un pueblo que no recuerda su historia tiene un futuro muy complicado. Y, y todas esas cosas pasaron. No, no las pueden borrar de un plumazo y decir, esto no sucedió, no es importante, no fue tan así. Esto pasó. Entonces, lo que hice yo fue un mínimo aporte de pruebas para decir, sí, esto pasó. No, no es mentira. No, no, no eran las locas de Plaza de Mayo. Esto es eh, parte de la historia argentina, no es la parte de la que uno pueda estar más orgulloso de- pero no, eh, no hay que negarlo, digamos. Lo que hay que hacer es entender por qué pasó y saber qué pasó para intentar que no vuelva a repetir. No lo quiero relativizar, a mí me parece que efectivamente las fotos son muy importantes, pero también hay muchas otras cosas que son muy importantes, hay muchos testimonios sí, y estas cosas. Por eso, cuando se creó el Museo Nacional de la Memoria, a mí me parece que es un lugar muy adecuado y que hace un trabajo fantástico eso. claro, Y es muy preocupante ver que autoridades del gobierno en un momento pensaron incluso en destruirlo, en cerrar, que eso es suicida, digamos, parece una locura. Este, la historia está ahí para estudiarla y para aprender de eso y no repetirla. efectivamente. Y ahora, bueno, eh, y la fotografía, sobre todo, ahora, digamos, también las cosas han cambiado. Ahora hay unos niveles de manipulación digital que son tremendos, hay mucho fake, hay mucha cosa que, que lo que está produciendo es una puesta en duda de la credibilidad de la fotografía. Era algo que desde toda la vida uno veía una foto y lo creía. O sea, vos podías decir cualquier cosa y te podían creer o no de acuerdo a quién lo dice y cuál es la historia de cuán respetable es esa opinión. Ahora, una foto es como una evidencia bastante irrefutable, ¿no? Y eso ahora, con nuevas tecnologías digitales, eh, eh, se está complicando porque hay, hay gente que puede manipular tanto una foto como un vídeo de algo que no existe, ¿no?
las cosas, pero bueno, eso ahora y es un tema que también hay mucha gente que está muy, muy preocupada para implementar maneras de, de asegurar la proveniencia de las imágenes y todo eso, pero digamos, en fotos hechas de manera totalmente analógica hace 40 años, están los negativos, está claro que esas fotos son absolutamente reales, ahí no hay manipulación. Este, que pueden estar más claras o más oscuras, o tener más foco o menos foco, pero esas cosas están ahí y las fotos son testimonio de hechos reales que pasan. Como hay vídeos también, muchos. No, lamentablemente la CONADEP no hizo vídeos de, de esto. Hay algunos vídeos relacionados, digamos, pero muy pocos. Un vídeo siempre da como una aproximación más cercana, ¿no? a la realidad. Pero, bueno, no, yo ya te digo, este, me pregunto, el predio donde están ustedes pertenece al hospital, ¿no es cierto? Sí, Y la decisión esa, por ejemplo, de arreglar, qué sé yo, los agujeros de bala, de cambiar las persianas o las, o las, no sé, o pintar, o no sé qué es lo que hicieron, pero sí, sí, ujú, bueno, hay otro lugar en Tucumán está la escuelita familiar famosa que cuando nosotros fuimos funcionaba como escuela primaria, claro, estaban dando clases, fue muy tremendo, muy tremendo ese lugar, además yo conozco gente que estuvo ahí, que lo mataron ahí, y además lo que fue muy tremendo de ese lugar, en una escuela. Y después fuimos a un lugar en Tucumán que era eh, dentro de las instalaciones del Departamento de Policía de Tucumán, hay una parte que se llama Museo Policial, mm, ¿no? Y dentro del Museo Policial, dentro del museo, había una maqueta de la escuelita de Famaillá que decía eh, CAR, CAR, Cuerpo Antisubversivo Rural. O sea, dentro del museo, la escuelita estaba ahí, este, públicamente reconocida como que fue un lugar, en fin, tremendo. en muchos lugares de esos, lo más fuerte era la reacción de la gente que había estado ahí y Claro. que había logrado sobrevivir y Ah, que muy, muy conmocionados por volver a entrar en un lugar donde le habían pasado tan mal y lo habían visto morir gente, ¿no? O sea, eso fue tremendo. Ahora, físicamente, bueno, no, no había nada particularmente destacable, como de alguna manera pasa también con lo del Posada. No, sí, no, no. Ningún lugar en general era para nada agradable, digamos, era, no. porque suavemente. Había lugares mucho más siniestros que otros, desde luego, y había muchos lugares también que habían destruido, en muchos lugares, en La Plata, en La Cacha, en Bahía Blanca, Era- no, tantos lugares que los sube. directamente Mar del Plata. Les agradezco a ustedes, espero que además la labor de alguna manera de divulgativa y de educación que hacen ustedes permita un recambio generacional y que, pues, porque lo que Ojalá. está pasando es que los que vivimos esto, bueno, muchos ya se murieron y los otros nos estamos poniendo viejos. Y el tema, ¿qué va a pasar más adelante? Nadie se va a acordar. Esto tiene que justamente haber una, una cosa material que permanezca, ¿no? Por eso estoy contento
que existan todos estos centros y el Museo de la Memoria y que se haga todo lo posible para que eso no se olvide y quede preservado.